el cuerpo es perezoso, eso sí, el Ujú, cuerpo es vaguísimo, ¿verdad? El cuerpo siempre te va a decir, no, estoy cansado, o poner un montón de excusas, pero cuando uno logra controlar esta parte que es la más densa que tenemos, el cuerpo físico, que es lo más denso, cuando se logra decirle, no, aquí mando yo, el camino y el proceso se vuelve más fácil. entonces, Luz, te quiero hacer una pregunta muy importante. Tú sabes que yo en mi canal y mi mensaje en este momento es mucho sobre el propósito y nuestra misión, ¿ok? Y yo comprendo cómo llegar a nuestro propósito de vida de muchas estrategias, hay muchas formas de hacerlo. Y yo, reconociendo tu historia, me di cuenta que tú usaste, de hecho, una que es la estrategia del Dharma, en el cual yo resuelvo un problema en mí para y después ayudar a los otros, ¿no? Entonces yo quiero que tú me cuentes tu historia de cómo conseguiste tu propósito en cuanto a la salud física. ¿Mm? Y bueno, de hecho yo cuando nací asmática, Ujú, ¿verdad? De muy niña, de muy pequeña desarrollé esta enfermedad y es una enfermedad difícil porque no puedo respirar, ¿verdad? Entonces muchas veces tuve que hospitalizarme y a los 11 años aproximadamente mi papá me motivó como a hacer ejercicio, pero yo le decía cómo voy a correr o hacer ejercicio si soy asmática, ¿verdad? Ya uno ujú, como que trataba como de no agitarse, no moverse mucho, porque si no en la noche sabía que iba a tener un ataque o una crisis o iba a parar en el hospital. Pero él me incentivó, ¿verdad? Mi papá es como un militar, digamos, ujú. acá, trabajó con varios presidentes de seguridad, guardaespaldas, entonces mi papá siempre con su mentalidad de disciplina, ¿verdad? Como que no hay que hacerle mucho caso a la mente, en esas cosas. Entonces me incentivó a correr, entonces y más de una vez me desmayé porque me ahogaba, me asfixiaba, más de una vez me tuve que llevar a mi casa de vuelta alzada, pero yo siento como que eso me ayudó a expandir mis pulmones, el obligarme, ¿verdad? Como el enfrentar ese miedo de no poder respirar o que me vaya a pasar algo después. Entonces entendí que muchas veces el ejercicio sí te puede ayudar a sanar, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando empecé a meterme más de lleno en el gimnasio. Después como que tenía también muchos problemas emocionales porque crecí en un hogar bastante disfuncional, entonces desarrollé depresión, ansiedad y tenía como que ya varios trastornos diagnosticados por un profesional. Y desde muy pequeña me quisieron medicar, entonces siempre me mandaban como la medicación y mi papá me decía, es que yo no quiero que tomes eso, quiero que busquemos como que otra manera. Entonces agradezco mucho la guía y la sabiduría de mi papá, porque él me ayudó mucho como a llegar al camino que estoy ahorita, ¿verdad? En el momento fue difícil porque yo decía, mi papá está loco, ¿cómo voy a correr si no puedo respirar? ¿O cómo no voy a seguir la instrucción de un médico que se supone que sabe que es lo mejor para mí? Entonces busqué como algo alternativo y empecé a buscar en internet y me apareció lo que es la meditación y el yoga. Como que al controlar el cuerpo y la respiración y la mente uno puede sanar el cuerpo. Entonces yo estaba como en esa búsqueda de sanar mi cuerpo y de sanar eso que tenía, esa tristeza, ¿verdad? Esa inquietud. Y empecé a hacer cada vez más ejercicio, pero llegó un momento en el que más bien como que me fui al otro lado, ¿verdad? Que fue como abusar de él, Ujú. usarlo como una forma de castigo tal vez, y hacerlo de forma excesiva y llegando al opuesto, que era lo que quería, que empecé a lastimar mi cuerpo. Entonces yo siento que es difícil a veces encontrar como ese equilibrio, ¿verdad? En todo, en la vida, en las cosas. Entonces ya volví como ahora, y estoy como en ese equilibrio, que siento que es que uso el ejercicio para tal vez empoderarme mentalmente, porque mi cuerpo está diseñado para moverse y que el cuerpo de verdad necesita moverlo. Hay personas que tenemos mucha energía, yo soy una persona que tengo mucha energía y en los momentos que, digamos, descansaba, que no hacía tanta actividad física, me volvía más destructiva, tal Ujú, vez es la palabra. ujú, Entonces noté que yo sí o sí tengo que gastar esa energía ujú. para después poder como interiorizar, estar más tranquila y hacer como que todo mi trabajo espiritual, pero el primer paso es cansar mi cuerpo para poder, digamos, conectar Ok, conmigo mismo. ok, Ajá. qué genial. Sí, sí, y mira, sabes que a mí me gusta mucho sacarle el lado positivo. Nosotros vivimos en un universo polar. Eso quiere decir que de las experiencias negativas tenemos la oportunidad de sacar una experiencia positiva y ahí crece nuestra alma. Entonces, a mí me encanta que tu historia sea que de niña tenías una enfermedad, la curaste, que me parece increíble que tu papá te haya visto, digamos, te desmayabas y aún así no se rendía porque conocía el secreto, sabía que ahí estaba la cura
en el movimiento y en el ejercicio y aún así te incentivaba, pero me hablaste de 11 años. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿en qué momento, a qué edad te das cuenta que también tiene que ver mucho un área espiritual? Que, o sea, que yo podía hacer mucho ejercicio, pero si no solucionaba cosas más profundas, no ibas a llegar realmente a la verdad, a la solución. ¿A qué edad te pasó eso? Sí, como te digo, en un momento me fui como a la parte física, ¿verdad? Porque uno Ujú, va al gimnasio y los entrenadores te dicen que tienes que llevarlo de esta manera. Entonces, como que sí, digamos, ese mundo del gimnasio, fitness y todo, como que tiene su lado extremista, ¿verdad? ujú, Tienden a irse como, tengo que entrenar tantas horas, tengo que seguir este programa, tengo que comer de cierta manera para verme de cierta manera, ujú, sin escuchar realmente el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué siente, qué necesita? Entonces, llevarme a ese extremo de lesionarme y enfermarme todo, me llevó a darme cuenta de que estaba llevando el ejercicio de una manera tóxica, que en vez de hacerlo de manera positiva, me estaba afectando de manera negativa. Entonces empecé a volverme más consciente y a escuchar mi cuerpo. El yoga me enseñó mucho esa parte de conectar con mi cuerpo, de escucharlo, digamos, hasta qué punto puedo llegar, hasta cómo está mi energía este día. Tal vez hace 3 días podía hacer un arco muy profundo, hoy no. Entonces el yoga me enseñó como esa parte de conectar con mi cuerpo y lo empecé a aplicar también como al ejercicio, a la parte del gimnasio, como entrenar de manera más consciente. Ok, el cuerpo es perezoso, eso sí, el ujú, cuerpo es vaguísimo, ¿verdad? ujú, El cuerpo siempre te va a decir, no, estoy cansado, voy a poner un montón de excusas, pero cuando uno logra controlar esta parte que es la más densa que tenemos, ujú. el cuerpo físico, que es lo más denso, cuando se logra decirle, no, aquí mando yo, el camino y el proceso se vuelve más fácil, porque ya uno es el que toma el control, ¿verdad? Entonces lo empecé a aplicar de una manera positiva realmente hasta hace poco tiempo. Puedo decir Ok. que antes de la pandemia estaba como más haciendo las paces con mi cuerpo, con respetarlo y escuchar sus tiempos y sus procesos, ¿verdad? Hasta hace poco tiempo realmente lo llevo de manera positiva porque hasta fui anoréxica, fui bulímica, ¿verdad? Caí como que en trastornos de vigorexia, dismorfia corporal, bueno, me sé todas las etiquetas porque Ok. obviamente busqué ayuda profesionales y los profesionales me decían, bueno, tenés esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces eso fue otra cosa que yo dije, bueno, si yo pude sanar del asma, ¿qué más puedo sanar? ¿Verdad? Porque me dijeron que era crónico. La depresión es crónica y esto nunca se te va a quitar, que vas a tener que aprender a vivir con esto toda la vida. Y uno se lo cree, esas cosas uno se las cree, las acepta. Y un día llegué y me cuestioné, yo dije, bueno, si logré sanar de algo que supuestamente no se cura, Ujú, ¿por qué no puedo sanarme de esto también? Entonces empecé a usar la herramienta de mi cuerpo ujú. para sanar, para conocer cuáles eran mis debilidades, porque el cuerpo nos habla. Hay gente que dice, es que me duele este hombro, ¿verdad? Y a veces es ese dolor de hombro que está queriendo decir, hey, es que estás poniéndote cargas de más que no son tuyas, Ujú. o tal vez estás dando más de la cuenta, o tal vez estás recibiendo más de la cuenta. Entonces el cuerpo, yo entendí que con ciertos dolores y molestias nos habla, ¿verdad? Que estamos negando, que estamos como rechazando, ¿verdad? También. Entonces, para mí el cuerpo es como una herramienta poderosísima, poderosísima para volvernos más conscientes, porque él nos habla Sí. también como los alimentos, digamos, el proceso de alimentación conmigo ha sido también como que, y te digo, anorexia, después bulimia, fui vegetariana, fui vegana. Yo me considero que soy científica porque yo he Ajá. experimentado como con todas, ¿verdad? Porque usted va a un nutricionista y él te dice, bueno, usted tienes que comer así. Y lo Y yo mismo para digo, todos. para todo, va al psicólogo, usted tiene que hacer esto, usted tiene esto, un entrenador, usted tiene que entrenar así, usted tiene que hacer las cosas de esta manera. Y yo decía, ¿por qué yo tengo que cederle ese poder a otra persona? Porque yo tuve maestros en el yoga que me decían, no haga pesa, no haga nada, con yoga su cuerpo va a estar perfecto, no necesita nada más. Llevé una alimentación, digamos, de un yogi que era tal vez pura fruta. Y cuando le hacía caso a ellos me pasaban cosas terribles, me llegué a enfermar, me puse súper flaca, me dio anemia, me destruí el estómago, me perdí masa muscular, todo el cuerpo me dolía. Y yo decía, pero qué raro, si se supone que él es un Ujú, maestro, ujú, ¿verdad? Y que a él esa receta le funcionó y que hace miles de años muchas personas se iluminaron, ¿verdad? Con esas ujú. herramientas. Y yo decía, qué raro, pero después me senté, hice una pausa
para pensar, para analizar la situación y llegaba a la conclusión de que estamos en tiempos diferentes, ¿verdad? Yo, ¿cómo voy a pasar a pura fruta si trabajo, si tengo hijos, si soy ama de casa, ¿verdad? Si hago otro montón de cosas, la vida hoy es muy acelerada. Entonces yo dije, no, voy a hacerme responsable de mi proceso y voy a experimentar. Entonces empecé a experimentar con cada cosa, a ver qué me hacía sentir bien, qué no. Entonces, más que todo que hacerme como el ejercicio, en parte para mí todo se resume al cuerpo, ¿verdad? Si mi cuerpo está fuerte, si yo lo alimento de la manera correcta, ¿verdad? La forma de que mi cuerpo le hace bien, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, no, hay que ser keto, hay Ujú, que ser vegano, ese es el camino, la salvación, pero todos somos muy diferentes. Entonces, lo que le ujú, sirve a uno puede que no le sirva al otro. ujú, Entonces, conocer qué es lo que a mí me sienta bien, qué alimentos me llenan de energía, ujú, qué alimentos me hacen sentir feliz, mover el cuerpo, agradecer la vida. Para mí, mover el cuerpo es agradecer el estar vivo, ¿verdad? ujú, El tener este cuerpo y tal vez, porque, no, digamos, yo me sentía poco espiritual cuando quería que se viera de cierta forma, tal vez estética, pero yo ujú. decía, es que el cuerpo humano es hermoso. Dígame usted si no le parece que el cuerpo humano es perfecto. Para mí es una máquina perfecta. Sabes que me hiciste recordarme algo. Yo también fui vegano por un año y me fue súper mal, porque además siempre he sido muy delgado y ese año fui peor. Y me acuerdo que me encontré con una frase que me voló la cabeza porque es del libro de Siddhartha, de Buda, que se va a vivir con unos vegetarianos, creo, que solo comían vegetales, y de repente, creo que al final duró 4 años y al salir de los 4 años, porque se dio cuenta que no avanzaba, dijo he perdido 4 años de mi vida en este camino. Y, Ajá. y todo el mundo como que, ¿qué? Si pensaban que ellos eran los más espirituales de ese lugar porque estaban comiendo, ¿sabes? Y entonces yo tuve que reflexionar mucho porque yo no quería aceptar que me estaba equivocando, que la verdad es que tenía que seguir experimentando. Entonces te quiero hacer una pregunta, Luz. En el momento en el que una persona viene a ti a pedirte ayuda, ¿ok? Y te pregunta, ¿qué debe comer? ¿Qué le dices tú? ¿Cuál es la estrategia para que logre acceder a esos alimentos que sí le benefician y los que no? Sí, digamos, yo aprendí también en el camino que a veces uno quiere hacer como que mucho, ¿verdad? Y que cuando uno quiere hacer como que muchos cambios de un solo golpe se vuelve muy abrumador. Entonces, en lo personal, yo aprendí que lo mejor es hacer un cambio a la vez, ¿verdad? Hacer como una lista de prioridades. Yo siento que programarse es muy bueno, escribir, ¿verdad? Como plasmarlo en papel, ojalá con lapicero, lápiz, y escribir, digamos, como cuáles son las cosas que yo siento que me gustaría para mi vida o cuáles son las cosas que quiero recuperar o que quiero tener y ponerle un orden de prioridad. Entonces, digamos, si una persona con muy malos hábitos, ¿verdad? Una persona que tiene cero conciencia para comer, lo primero que le diría es como, dejemos la Coca-Cola, ¿verdad? Ujú, Empecemos poco a poco y bueno, si usted toma Coca-Cola todos los días, tomemos Coca-Cola 2 o 3 días a la ok. semana y irlo siendo progresivo para que no sea tan abrumador, porque la gente termina abandonando porque son adicciones, ¿verdad? Mm, Y entonces hay gente que dice que no, que para quitar una adicción algo hay que quitarlo de una vez y ya, pero en lo personal he observado que funciona mejor hacerlo de manera progresiva. Entonces tal ok. vez ya después explicarle que tratemos de comer menos afuera, que tratemos de comer más comida casera, después como ir haciéndole conciencia como observe su cuerpo, ¿verdad? Cuando usted come algo, cómo se siente. Se le infla el estómago, le duele la cabeza, se siente feliz, se siente triste más que todo como un recordatorio que se observen a ver cómo les sienten, ¿verdad? Lo que están metiendo en su cuerpo. Entonces ellos solitos empiezan a hacerse, mira, sí, es que comí tal Ujú, cosa y al otro día cuando fui a hacer ejercicio me sentía súper tiesa porque sentía que no tenía flexibilidad y como el cuerpo pesado. Y yo ves que ese alimento quizás te inflamó, ¿verdad? Yo no soy como ir y decir, tienes que hacerlo así, ok. porque como dije en un principio, todos somos diferentes. Ujú, Entonces yo, digamos, lo que hago es compartir lo que a mí me funciona, ¿verdad? Porque yo solo puedo hablar de mi perspectiva y desde mi realidad, pero lo que yo trato es que la persona es que solita haga el trabajo, que ella solita vaya y diga, bueno, sí, si quiero bajar de peso, ¿verdad? Que hoy en día la mayoría de la gente le está costando mucho bajar de peso, es como, ok, volvámonos conscientes de qué estamos comiendo. No, pero es que yo como súper saludable,
y yo como muy bien y yo no sé por qué, ¿verdad? Entonces ya les pregunto qué comen y no comen nada saludable, ¿verdad? Porque hasta eso, lo que es para mí saludable, para otra persona no. Entonces Ujú. yo siento que lo saludable es comer lo más natural posible, comer Ok. muchas verduras, muchas frutas. Por muchos años estuve con esa cosa con la carne porque desde niña fui vegetariana y desde niña cuando me di cuenta que me estaba comiendo un pollito, una vaquita y yo siempre amé mucho los animales, fue como muy feo, así como yo no puedo comer un animal, pero digamos ahora tuve que hacer las paces con esto porque es lo que a mi cuerpo le ha hecho bien, digamos yo tengo una alimentación carnívora, ¿verdad? Trato de comer más que todo pescado, mucha ensalada, muchos frutos, muchas verduras y eso es a lo que a mi cuerpo le sienta bien. Si yo como Ujú. gluten, me enfermo, si como lácteos, me enfermo, si tomo gaseosas, cosas como muy condimentadas, el azúcar, todo eso. Yo lo noto, digamos, en mi cuerpo cuando como algo porque tal vez tengo un antojo, mi cuerpo dura una semana recuperándose de eso. Y antes pensaba que era delicada, pero hoy en día llegué a la conclusión de que realmente es que yo he trabajado tanto esa conexión con mi cuerpo, ha sido un trabajo de tantos años que yo ya sé la mínima señal que mi cuerpo me envía de esto no me hace bien. Y esa señal en muchas personas es como la lucecita del carro, ¿verdad? Que te dice, no, 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 no. Ujú. Y usted la ignora y llega un punto que la luz ya se quema y ya Ujú. no da la señal porque ya se fundió. Sí. Y la persona dice, no, es que a mí no me hace mal. Ya pierde como esa conexión de qué le hace bien y qué le hace mal porque lo ignoro por mucho tiempo. En cambio yo no, yo sí lo noto, lo percibo muy fácilmente. Entonces, por Sí. eso trato de comer lo menos posible porque mi cuerpo puede durar una semana con inflamación, me duele la cabeza, Mm. me siento sin energía, se me empiezan a inflamar como las articulaciones, me empiezan a doler, el cuerpo se siente rígido, entonces prefiero evitarlo al máximo, comer ese tipo de cosas. Te entiendo perfectamente. A mí también me pasa. De hecho, la persona que a mí me inspiró a comer mejor o a enfocarme en aprender ese tipo de hábitos era una persona que me decía, bro, tú nada más necesitas comer eso que ya estás comiendo y escuchar el estómago, a ver si te hace burbujas, Ajá, a ver si... Y claro, o sea, yo nunca en mi vida me he hecho esa pregunta, a ver qué me pasaba en el estómago. Para mí era algo normal y por 25 años, ¿sabes? Eso fue normal, creo. Entonces, ajá, claro, al darme cuenta de eso, al darme cuenta que si me tomaba una gaseosa, sentía burbujas y sentía como que, uy, qué feo se siente esto, empecé a darme cuenta que eso no era alimento, o sea, es que mi no, cuerpo no lo quería y me mandaba para el baño y tal. Y entonces, obviamente, o sea, entiendo perfectamente por qué esto es tan simple, que creo que es como, a mí me encanta conseguir los hacks de la vida porque sí estoy en pro de que el desarrollo de conciencia no tiene que ser complicado. El que lo ujú, complicó es de la educación de la que venimos, ¿sabes? exacto. Y nosotros tenemos el poder para hacerlo simple y ahí está la clave. Entonces, te quiero hacer una pregunta también que es muy importante. ¿Sabes que yo comencé a entrenar como en noviembre del año pasado? Comencé a hacer ejercicio. Tuve un bloqueo muy grande en mi vida que ni siquiera sabía que era un bloqueo de hacer ejercicio, ¿ok? Ujú, Entonces, en noviembre comencé a hacer ejercicio buscando un tema de subir mi vibración y con un propósito de tener más vitalidad, ¿ok? Entonces, me di cuenta que, bueno, es que hay muchas cosas, muchas disciplinas que me gustan, otras que no me gustaron para nada, probé un montón de cosas y yo me di cuenta, Luz, que tú haces un montón de cosas, o sea, es que haces telas, no sé si haces boxeo o kickboxing o algo así, también haces yoga, también vas al gym, haces peso, o sea, un montón de vainas. Entonces yo quiero comprender que, o sea, tú hiciste una mezcla después que practicaste un montón de cosas y por qué te enfocaste en practicar todo. Era también buscando ver qué era lo que te gustaba y cómo llegaste a ese momento. Y también quisiera saber cuánto tiempo pasas en el gimnasio si haces tantas cosas. bueno, ¿por qué hago tantas disciplinas? A mí siempre me decían que el que mucho Ujú. abarca poco aprieta, ¿verdad? Ujú. Entonces, practiqué yoga desde los 15 años, a los 19 ya como más formal y ya como a los 24 años me empecé a certificar como instructora. Y el tema del yoga es otro tema, ¿verdad? Porque me di cuenta que había muchas trampillas en el yoga, entonces por eso yo ya no practico yoga ni enseño yoga. Fue Ok, una decisión muy difícil porque todo el mundo me conocía como Luz, la profe de yoga. En Costa ok, Rica era sin Luz, la profe de yoga. ok. Entonces fue como muy difícil soltar esa etiqueta, pero yo dije, bueno, yo no soy instructora de yoga, número uno, ¿verdad? Eso es lo que yo hago, yo soy otras cosas. Entonces, bueno, solté esto y dije, bueno, quiero como explorar más el movimiento, porque digamos, en la danza en telas
Yo me metí a hacer danza en telas porque yo le tenía miedo a las alturas. Ok. Siempre fui una persona muy temerosa, siempre fui una persona con mucho miedo a la vida, de que si me pasa, y si me caigo, y si en verdad, y si me quiebro, ¿verdad? Siempre como pensando en cosas terribles que me podían pasar. Y yo dije, bueno, me da miedo las alturas, voy a meterme a hacer esto. Ok, ok, Y ok. vos no sabes, o sea, yo, las primeras clases, yo me acuerdo que las profes me veían con una cara que no pueden disimular de esta muchacha, ¿qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Porque yo me quedaba arriba y llorando, porque no me podía bajar, porque tenía miedo. Me enseñaban una caída y duré como 3 meses para tirarme por primera vez de una caída. Y siempre insistí, yo dije, no, yo tengo que superar este miedo. ¿Cuál es una forma de superar un miedo? Es enfrentándolo. Y me llevó mucho tiempo, todavía le tengo mucho respeto a muchas cosas, ¿verdad? Pero ya ahora lo hago de manera más natural. Y el hacer esta disciplina también me llevó a hacer espectáculos. Ya después tenía que hacer presentaciones, cuando yo siempre fui muy introvertida, muy insegura. Entonces yo decía, ¿cómo yo me voy a subir ahí? Todo el mundo me va a ver, me va a salir Ajá. mal, ¿verdad? Y empieza uno, entonces como que también me empecé a exponer a eso, ya después hasta me buscaban para que hiciera eventos en otros lados, y yo decía, por Dios, ¿para qué me buscan si soy malísima, verdad? Yo decía, soy muy miedosa, pero bueno, es la vida diciéndote, hágalo, ¿verdad? Entonces enfréntelo, entonces como que empecé, después cuando me di cuenta, ya me estaban buscando para que fuera profesora. Yo, ¿cómo voy a ser profesora de la disciplina que más miedo me da, la que más Ajá. me cuesta, porque no tenía ni fuerza, era chapísima porque no tenía fuerza. Entonces vi que esa era una debilidad y la empecé a trabajar. También por eso fue que el gimnasio lo usé con otro enfoque, para que mi cuerpo esté realmente fuerte, porque mis articulaciones son hipermóviles. Ajá. Entonces por eso para mí era muy fácil lesionarme o tener dolores en el cuerpo, porque cualquier mal movimiento ya me lastimaba. Entonces también por eso agarré las pesas más que todo como para fortalecer mi cuerpo, porque tenía esto, y para estar más segura y protegida y no estar con dolor. Entonces, ya después empecé a dar clases, que yo decía, no puedo creer que estoy dando clases y que ahora, bueno, ahora sea instructora de algo que en un momento de verdad me bloqueó mucho de temor. Después empecé, bueno, a yoga, que eso lo enseñé por 15 años. Y después empecé, bueno, siempre las pesas, siempre me gustó mucho hacer como clases de bicicleta y así. Y un día me invitaron a una clase de unas botas que rebotan. Ah, sí, también vi eso, también lo vi. ¿Verdad? Fui, hice esa clase y me di cuenta de que no tenía velocidad, como que la coordinación así como rápida, no la Claro. tenía yo. Y mira, no tengo estabilidad, claro, todo el tiempo el yoga es todo lento, controlado, las pesas también. Entonces es una habilidad que no tengo porque, claro, no la trabajo. Entonces dije, esto me cuesta. Entonces cuando a mí algo me cuesta, es como, ok, lo tengo que lograr. Entonces ahora Ujú. estoy haciendo esto y boxeo, que boxeo también es de potencia, velocidad, ¿verdad? Y también siento que me ayuda a canalizar mucho el enojo, porque por muchos años, por ser espiritual, Ajá. reprimí mis emociones, ¿verdad? Claro. Entonces ahora que estoy como permitiendo que salga mi esencia, mi verdadera personalidad, me doy cuenta que tengo mucho enojo Ujú. por dentro, reprimido mucho tiempo. Entonces el boxeo me encanta porque es como un lugar seguro donde lo puedo sacar, ¿verdad? Ya no lo tengo que sacar con mi esposo o con nadie, ya lo saco ahí, lo canalizo ahí, y aparte es un ejercicio buenísimo. Entonces por eso hago muchas disciplinas, porque cada una me da como un superpoder diferente, digámoslo así. Qué interesante. A mí me encanta ver ese ejemplo porque, o sea, es que es una estrategia que no falla en el hecho de que tú te dedicas a descubrir una debilidad en ti, fortalecerla y después te invitan a vivir de eso, a generar dinero de eso y ayudar a los demás de eso. Muchas personas, y esto lo comento y quiero hacer hincapié en esto porque mucha gente se complica mucho en saber a qué dedicarse, ¿sabes? Y la verdad es que nuestro propósito es desarrollarnos, o sea, nuestro propósito es ser mejor y ya, ser una mejor versión. Hay tantas formas de decirlo que ya se vuelven palabras cliché también, pero lo que sucede es que tu caso es un ejemplo perfecto porque tú ves una debilidad en ti, que todo comenzó con esa gran reflexión que me imagino que te dio el aprendizaje del asma y salir a correr. Ahí comprendiste esto, como que tu ser lo entendió y dijo, wow, yo quiero más, o sea, voy a buscar cuáles son mis debilidades en mi vida y entonces me enfrento a eso. Ah, entonces te quería decir algo, te quería preguntar algo sobre las telas. ¿Todavía te sigue dando miedo después de tanto Sí, tiempo? Y aún así te sigues viendo bien, o sea, la gente no lo nota, porque si te invitan y te... sí, digamos cuando voy a hacer algo nuevo y ojalá sea algo
¿verdad? Peligroso, sí me da mucho miedo las primeras veces. Ya después como que ya uno como lo conoce más, el miedo se puede controlar mejor, pero es algo con lo que tengo que lidiar siempre. Es como igual que me invitan a podcast o cuando me invitan a entrevistas o a fotos, que antes me decían, ay, sí, hagámonos unas fotos. Y yo decía, pero ¿por qué me piden a mí fotos? Vea aquella muchacha que es súper segura y linda, ¿y por qué me piden a mí? Yo, si es el universo diciéndome, hágalo, ¿verdad? La vida. Entonces, ahora llega un punto en el que yo dije, sí, es que esa es otra debilidad que tengo, no solo tengo que hacerlo en la parte física, tengo que pasar todo esto también a la parte, ¿verdad? Porque estaba muy en lo físico. Tengo que aplicarlo a la parte mental, en la parte espiritual, qué me cuesta, cuál es una debilidad, qué es lo que tengo que trabajar. Entonces, ahora lo aplico como a todo en Ujú. general, porque somos un complemento de todo, somos un conjunto de todo. Digamos, en el yoga la gente solo era vegetariana y nada más hacían yoga y no se preocupaban de que su cuerpo estuviera fuerte, Ujú. ¿verdad? Y en el gimnasio todo el mundo solo se preocupa de la parte estética, que esté fuerte, pero no se preocupa de la parte espiritual. Entonces yo decía que yo no encajo en ningún lugar, yo decía, no encajo Claro. con ellos, no encajo aquí, no encajo allá, pero luego dije, bueno, voy a crear yo mi propio estilo, tal vez hay muchas personas sintiendo lo mismo que yo, que no encajamos en ningún lugar, y no es que uno necesita encajar ni pertenecer a nadie, pero cuando uno tiene un grupo de personas que tienen como el mismo objetivo, las mismas metas, entonces usted eh, se une y es más poderoso, ¿verdad? Porque entre más seamos y más juntos estemos, somos más fuertes. Totalmente. Ajá, pero entonces, tú te dedicas a esto todo el día, estás todo el día en el gym. Y me encanta porque tu contenido es muy bueno y está, o sea, le estás dedicando muchísimo tiempo al contenido, le estás dedicando muchísimo tiempo a cada disciplina. Entonces, vives en el gym, literalmente, o dando clases o entrenando. Ese es el estilo. Sí, ¿Mm? sí, realmente sí, digamos, entreno aproximadamente 2 horas en el gimnasio, con las pesas, ¿verdad? Lo que es la movilidad, hago ejercicio cardio también, de cardiovascular, y doy clases también en el gimnasio, doy personal en el gimnasio también, y trato como hacer todo esto en la mañana, porque tengo una hija pequeña, de 6 años, entonces trato como de entrenar y hacer la mayoría de mis cosas en la mañana, de 8 de la mañana a 2, que ella está en clases, para ya en la tarde dedicárselo a ella, ¿verdad? Y a las cosas Ok. ya de ser mamá y todo esto. Entonces sí podría decir como que la mitad del día estoy o dando clases o entrenando telas o entrenando en el gimnasio, también en flexibilidad, que me gusta mucho, boxeo y las otras clases las estoy haciendo 1 o 2 veces por semana. Entonces he logrado como organizar muy bien mi tiempo para que, y la energía, ¿verdad? También distribuirla bien para poder hacer todas las cosas que me hacen feliz ahorita, que me gustan. Sí, y en la tarde te dedicas a ver esos videos que grabaste y a editarlos y a compartirlos. Ajá, también. Ajá. Sí, Está me está. genial. Y me di cuenta que quería hablar de eso porque, ¿sabes qué? Yo he estado aprendiendo muchísimo sobre cómo nosotros tenemos que, ¿sabes qué? Por un lado, muchas personas me han dicho que es más importante el mensaje que el mensajero, ¿sabes? Y Ujú, esto para mí caló bastante fuerte. Pero por otra parte, me han dicho mucho, gente que yo admiro demasiado, que tenemos que ser muy congruentes, ¿ok? Y te sí. pregunto por el estilo, hablando del estilo de vida, ¿sabes? Entonces, quería más o menos saber esa rutina, porque para mí es muy importante comprender que la gente, o sea, yo siento que tú escapaste del sistema. ¿Sabes a qué me Ujú, refiero? Tal vez sí, nunca estuviste, no lo sé, pero sí siento que no pasaste por ese es que es como una pared de concreto que la gente no se atreve a que sí le puede dedicar toda la mañana a algo, ¿sabes? Se ve, es que admiro mucho tu productividad, la disciplina que tienes con el contenido también. No es solamente que te dedicas a ti, es que también lo estás compartiendo con el mundo. Entonces, ujú, cuando eso se ve y eso se nota muchísimo. Y cuando tú lo estás haciendo, la gente lo agradece. Es como que, ay, ya conseguí a alguien que logró lo que yo en el fondo quería, aunque ni siquiera uno lo note, ¿sabes? Pero es ese mensaje de congruencia que va invisible, ¿sabes? sí. Pero va ahí y cala muchísimo. Entonces te quería preguntar, ¿tú crees que hay mucha gente hablando sobre estos conceptos de espiritualidad en Costa Rica? ¿Quiénes son? Si tienes nombre. O sea, me gustaría que me hablaras de este mundillo de la espiritualidad y el desarrollo personal en Costa Rica. Si verás que es muy curioso porque cuando yo me metí en el mundo del yoga, yo dije, qué bonito, son personas que tienen esa importancia por trabajar la espiritualidad y son personas que son llenas de amor y es una comunidad, ¿verdad? Donde nos vamos a apoyar y nos vamos a unir y nos vamos a aportar. Pero cuando me metí, vi que era aquí, digamos, por lo menos en Costa Rica, es como aquí él fue a la India y se certificó con no sé quién en la India, entonces él es mejor.
o aquel estilo de yoga, no, ese no, ¿verdad? Entonces como que aquel tiene tantas horas, este solo tantas horas, aquel, ay, no se come carne, entonces ese no, Ajá. ¿verdad? Entonces como que dije, no, eso es igual que todo, o sea, supuestamente la gente es más espiritual y también vi mucho consumismo, ¿verdad? De ropa y de marcas y de cosas, ¿verdad? Entonces como que me alejé, yo dije, no, yo no calzo aquí, no pertenezco acá, entonces me fui solita para acá. Después ya uno se mete en el gimnasio y te voy a decir, yo soy entrenadora de plantas hasta hace poco tiempo en el gimnasio porque el ambiente es durísimo, el ambiente es muy pesado, es muy denso, y yo ahora siento que tengo la fortaleza para poder meterme ahí, en otro momento no, hasta ahora Ok. siento que estoy lista para meterme ahí, pero digamos ahora yo entré a trabajar ahí y la mayoría me cayó así, como no, es que ella no debería estar aquí porque ella está dando personal si no pasó por esto, y porque ella sí no debería, y hasta se unieron todos para hacer una carta para que no me dejaran dar personal ahí. ¿Por qué? Porque yo ofrezco algo muy diferente y es como más integral, ¿verdad? Es como, no solo te voy a poner a hacer pesas ahí, sentadillas y mientras veo el teléfono, ni siquiera reviso si lo estás haciendo bien o no. Yo ofrezco un servicio de acompañamiento. Yo le ayudo a la persona que esté fuerte, pero también trabajamos la parte de la alimentación, no llevar una dieta, contar calorías, sino que escuche su cuerpo, que le sienta bien, en qué momentos debo comer, en cuáles no, el descanso, el no, el cuerpo hay que esforzarlo, pero también hay que escuchar, no, tu cuerpo te está diciendo que pares, te observe, descansa, tu cuerpo está pidiendo descanso. Eh, un acompañamiento de hagamos respiración consciente, mantengámonos cuando estoy haciendo el ejercicio, lo hago consciente, soy consciente del músculo que estoy trabajando, de mi respiración, y es un ejercicio de meditación al Ujú, final. Entonces la ujú, persona está consciente en ese momento, cuántos minutos dura haciendo ese ejercicio, y en esos minutos estuvo consciente, ya eso es una ganancia increíble. ujú. Ok, hay que trabajar la flexibilidad, la movilidad también, porque yo veo a mi hija y ella lo hace todo el tiempo de manera natural jugando. Nosotros los adultos lo dejamos de hacer, nos movemos menos, por eso el cuerpo se atrofia, por eso llegamos a viejitos así, Mm. encorvados y todos encogidos, porque no dejamos de mover nuestro cuerpo como un niño. Entonces, en mi acompañamiento es no solo quiero que venga a haga ejercicio y me pague y ya, no, mi acompañamiento es quiero que todos estemos mejores y como a mí esto me ayudó y me ha hecho también, y si alguien se me acerca pidiendo mis servicios es porque ve que necesita lo mismo. Entonces, mi servicio es no solo hagamos ejercicio, es como cambiemos nuestra vida completamente, Ujú. empoderémonos, brillemos un montón para que todos nos contagiemos de esa energía y como humanidad sigamos creciendo. Qué bonito, qué bonito. Sí siento que estás haciendo un impacto porque la verdad es que estás llegando a un montón de gente, no solo en Costa Rica. Entonces sí siento que podrías liderar el tema del coaching desde Costa Rica para el resto de Latinoamérica. Ay, Entonces, sí. sí, 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 es que tienes la oportunidad. Si sigues como vas, me imagino que vas a ser de las primeras. Por lo mismo que te digo, porque es que no veo más, ¿no? Y creo que a todo el mundo le puede Yo pasar lo mismo. tampoco. Exacto. Entonces, Luz, te quería preguntar algo más sobre espiritualidad. Te quería preguntar, si tú conseguiste, o sea, tú conseguiste respuestas a través del yoga, ¿cierto? Después conseguiste otro tipo de respuestas con el ejercicio físico. Pero, ¿qué tanta disciplina tienes tú con el hecho de, por ejemplo, quedarte quieta? O sea, no hacer ningún tipo de ejercicio físico y más bien trabajar ese mundo interior. ¿Qué haces tú para alimentar eso? Sí, yo también, como tengo mi rutina de actividad física, tengo mi rutina para mi espíritu, para mi ser. Entonces, todos los días dedico, todas las noches, cuando se duerme mi hija, que es como el momento que tengo de tranquilidad, más o menos duermo a las 8 de la noche. Entonces, hago mi meditación, que no es meditación, ¿verdad? O sea, lo digo meditación para que la gente me entienda, pero es simplemente sentarme en una posición, a mí me gusta estarme en posición de loto, es como la postura que siento que me conecto más fácil, y cierro los ojos y respiro y simplemente estoy en silencio, consciente de mi respiración, observo como lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Escribir es algo que hago también todos los días, como, no sé, alguna idea que tengo o no sé si veo que de pronto quiero hacer algo o dejar de hacer algo, o después de la meditación escribo lo que siento. Entonces siempre le dedico aproximadamente de 30 minutos, si tengo tiempo puedo dedicarle una hora, hora y media, a estar conmigo misma en silencio. Lo necesito sí o sí, más si uno es mamá, y todo, ¿verdad? Uno necesita ese espacio.
sí o sí. Entonces también, desde que, como los 15 años hice meditaciones. Ok. Entonces sí logré como también tengo mucho contacto con el mundo espiritual, que ese es otro tema que también es muy bonito para mí porque he tenido mucho contacto con seres de otros planos, ¿verdad? He logrado ver también almas desencarnadas que siempre se me acercaban y tuve muchos viajes astrales y todo esto, pero para mí llegó a ser algo muy estresante, Ujú, porque por más que yo buscaba una guía de cómo manejar estas situaciones, y por ujú, más que yo buscaba como alguien que me acompañara en este proceso, nunca lo encontré. Entonces, digamos, lo primero que me pasó fue en una meditación que mi cuerpo se movía así y yo me asusté, yo, ¿y quién me movió? Yo no fui, ujú, ¿quién hizo esto? Me asusté mucho y dejé de meditar por 3 meses. ujú, Y le pregunté a los maestros de yoga que tenía en ese momento y no me supieron dar respuesta. Y buscaba en internet y es como buscar, porque me duele la cabeza en internet, salen mil cosas, ¿verdad? Entonces yo decía, que no sé, no tengo una guía. Entonces busqué, digamos, por eso yo te sigo a vos, a los tres guías y tengo como que a varias personas que sigo porque siento que estamos como, vemos la realidad de una manera muy similar. Entonces empecé a buscar qué era lo que me estaba pasando, pero nunca encontré respuestas. Entonces lo que yo llegué y dije un día, que ahora me arrepiento un poco, es como, no quiero saber nada, o sea, no quiero saber nada de viajes ujú, astrales, no quiero ver más espíritus, no quiero que nadie me busque, que esté desencarnado, no quiero ningún contacto con nada, porque eso es lo que yo pido, porque no estoy lista para eso. ujú, Y lo dije y ya. Entonces como que eso paró, dejé como de tener ese contacto con todo esto, porque tenía mucho miedo. Imagínate lo que es estar durmiendo y que de pronto te levante un susurro porque hay un ser claro, ahí a la par. claro. Y es como, ya después de hasta de día, yo iba caminando y siempre tenía mucho miedo, porque siempre fui muy temerosa, porque percibía muchas cosas que las demás personas no, entonces eso se me hacía sentir rara y me sentía así como loca y tenía miedo que me internaran en un psiquiátrico, no sé, siempre tuve, yo no sé, en alguna vida me Sí. internaron en un psiquiátrico porque yo tenía miedo que me internaran en un psiquiátrico. Entonces todo el tiempo me guardé esas cosas, muy para mí, porque a personas que les compartía experiencias las usaron en mi contra y me dijeron loca. Entonces, y todo lo que hice fue callar, como todo eso, bloquearlo, porque no quería ser diferente, porque no quería terminar así, pero digamos, siempre desde niña, desde bebé, mis papás dicen que yo siempre hablaba con los ángeles, ¿verdad? Que le dicen los ángeles guardianes, que los niños cuando hacen eso hablan con ángeles guardianes. Y recuerdo con las personas que yo compartía desencarnadas, una vez hablando con mi mamá, yo mami, tal vecino, no sé qué, mi mamá, no, eso nunca. Y tal niño, no sé qué, no, tampoco. Y yo decía, mami, pero yo jugaba con ellos, ¿quiénes eran? ¿Verdad? Entonces empezaba como a atar caos y yo dije, sí, desde muy niña tuve como esa sensibilidad también de no encajar. Eso fue lo que me llenó de tristeza toda la vida porque sentía que el mundo era muy tosco para mí, Mm, era como, no, o sea, los animales, y usted ve cosas horribles, y uno con esa sensibilidad, y yo decía, ¿qué es? ujú, Yo no soy de aquí, yo no quiero ujú, estar aquí, yo no pertenezco aquí, y la gente me hacía cosas, ¿verdad? Como, porque yo era muy inocente, entonces la gente me decía, mm, pero es que usted tiene que tener más malicia, pero ¿por qué yo tengo mm, que tener malicia? ¿Verdad? Eran mm, cosas como muy difíciles de sobrellevar para mí. Hoy en día entiendo por qué tenía esa tristeza y esa ansiedad, porque le tenía miedo a todo lo que uno ve acá, que es difícil. Pero siempre tuve ese contacto, digamos, yo siento que yo canalizo también, yo sé que yo en algún momento tuve contacto con otros seres, no sé si eran guías o no sé, pero si eran tres y en un momento, antes de que pasara una prueba muy difícil, me dejaron de hablar y se desaparecieron. Antes de que me pasara la peor prueba de mi vida, no volví a tener contacto con ellos, no entendí por qué, no sé, pero pasó. Y fue muy difícil porque ya del todo ya estaba sola, porque yo siempre fui muy sola, mi familia siempre fue como muy desintegrada, siempre crecí sola. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí sola? Y antes tenía los guías, pero ya después se fueron a esos seres con los que canalizaba y me quedé completamente sola atravesando la prueba más difícil de mi vida, que hoy agradezco porque realmente me fortaleció mucho y aprendí mucho. Pero sí me considero también una persona muy espiritual, que eso es algo muy difícil. Yo decía, una persona que quiere verse de cierta manera o que hace ejercicio de cierta manera no es espiritual y una persona ujú, que es espiritual
no tiene esto porque ya me decían que eso era superficial, eso es Ujú, vanidad o eso es ego o el cuerpo, ¿verdad? Yo sé que yo no soy este cuerpo, yo tengo bien claro que este cuerpo se va a quedar aquí, ¿verdad? ujú, Pero ahorita divierto el moverlo, o sea, para mí es divertido porque también yo no puedo disfrutar de tener un cuerpo, porque no puede ser también algo divertido, porque tiene que ser solo una tortura, ¿verdad? ujú, Porque en lo espiritual dicen que esto es denso y que meten ujú, toda mi energía aquí, que uno se siente atrapado, ¿verdad? Imagínese, si usted se siente atrapado, ujú. ¿verdad? Todo será usado en nuestra contra, la Sí, espiritualidad también. Totalmente, total. Luz. Y Luz, o sea, teniendo en cuenta eso, ¿tú crees que ya te sientes preparada teniendo en cuenta que si estuvieron tus guías en algún momento y ya no lo están, podríamos decir que se fueron? O sea, sí, sí hay que tenerlo en cuenta porque también sucede, es lo que quiero decir, pero también podrían regresar si lo solicitas, si solicitas ayuda. Ahora te sientes como que lo suficientemente valiente si quisieras volver a tener esas visiones o más sensibilidad. Sí, ahora siento que estoy más fuerte, ¿verdad? Porque siento que todo llega a su debido momento, Ujú, ¿verdad? Digamos, yo sé que dentro de unos años mi alimentación va a ser a base de frutas y yo sé que dentro de unos años ya no voy a entrenar en un gimnasio y yo sé, ¿verdad? Eso yo sé que va a suceder, pero en el momento disfruto en la etapa en que estoy ahorita. Y yo siento que ahora sí estoy preparada, como estoy preparada para meterme en una planta, en un gimnasio y lidiar con toda esa ansiedad. Siento que ya me siento suficientemente fuerte para volver a tener contacto otra vez con mis guías, si es que están, o con el mundo espiritual. Porque si uno tiene todo esto es por algo, ¿verdad? ujú. Sí, sí, Ujú. sí. Y de hecho, si lo tuviéramos en cuenta desde ese punto de vista de que si lo tenemos es por algo, también tendríamos que considerar que el hecho de no usarlo es un poco deshonrar a la luz, ¿sabes? Exacto. Es un Ujú. poco de, no, no quiero tanta luz, déjame aquí ser más Sí, animal que ser espiritual. Entonces sí, sí tenemos una responsabilidad, Luz, y sí deberíamos enfocarnos en eso también. Así como en algún momento te sí. diste cuenta que el mundo material era importante y te gusta disfrutar tu cuerpo, es que es así. Es lo Ajá. mejor que puede pensar uno en cuanto al mundo material. También nos tenemos que dar cuenta que si venimos con sensibilidad, tenemos una responsabilidad de hacer una misión, ¿sabes? Entonces sí es Ujú. importante. Entonces, ahora ya vamos a hablar de un tema más superficial porque sí tengo muchas ganas de preguntarte, porque creo que los dos nos cortamos el pelo muy, muy en la misma época, ¿verdad? Los dos lo Sí, muy teníamos similar. súper largo. Yo en algún momento te Sí. vi y dije, uy, se cortó el pelo, Luz. O sea, como que eras otra, somos otros ya. Entonces te quiero Ajá. preguntar, ¿de dónde vino? Porque tú tenías el cabello súper largo, muy, muy, muy largo. Entonces, ¿de dónde vino ese corte de pelo? ¿Vino con una transformación? Sí, era como, no sé, siento que el cabello guarda demasiada información, ¿verdad? Ujú, Son nuestras raíces. Entonces, yo ya tuve 3 etapas en la que, bueno, una vez me lo rapé, de hecho, ok. en el colegio, porque sentía que estaba, yo sentía el pelo cargadísimo, como muy denso, me molestaba, me Ujú. lo corté. Después en otra etapa de mi vida, que pasé por una prueba muy difícil y quería como empezar de cero, otra vez me lo rapé. Y Raspado, esta vez raspado con máquina. tapado, así hasta abajo, pelona. Y esta vez sentía lo mismo, como que necesitaba podar esa energía para empezar a crear otra nueva, dejar como una luz atrás, Ujú, ¿verdad? Dejar esa luz que ya no está atrás. Esta vez no me rapé, pero me lo corté así y me encanta, digamos, siento que es como, me gusta mucho mi nueva versión, me gusta ajá. más esta luz que está aquí hablando tranquilamente con vos, que apenas te voy conociendo y hablar de todos esos temas, porque también me cuesta mucho hablar de mí, no sé por qué, pero siempre me ha Ujú, costado mucho. Y bueno, hablar de manera natural y transparente como realmente soy, que eso es otra cosa que siempre reprimí, ¿verdad? Es como no quiero que digan, ¿y por qué ella es así? O por qué piensa así, ¿verdad? Qué rara, o que, ¿verdad? Siempre uno como ujú, rechazándose uno mismo. ujú. Y ahora estoy en esa etapa que yo, bueno, así soy, y el que le guste bien, y el que no, di gracias también. Y el cambio de cabello es eso, es una nueva versión de mí. Y Eso se nota, o simboliza. sea, te digo que con los dos cortes te veías muy linda, con el pelo largo también, pero se nota el cambio, o sea, sí vi otra persona, te lo prometo que cuando te vi sin el pelo largo dije como que, oye, esta es otra persona, y ojalá Ajá, ese haya sido el plan, entonces ahorita que me lo confirmes está brutal. Entonces te quería decir algo para que también sepas que esto es algo que nos pasa a todos. Hay
Mira, te lo voy a contar con una historia. Hay un orador que es Homero, ¿verdad? De estos filósofos, oradores de la antigua Grecia, famosísimo, Ujú, que antes de, él tenía su propósito, era de ser orador, ¿no? Y para ser orador, primero tienes que hacer una gran transformación tú y luego enfrentarte con un público y enamorarlo con las palabras, ¿no? Entonces se conlleva bastantes cosas. Y él era tartamudo, ¿ok? ay, Entonces, imagínate lo que tuvo que pasar para poder dar su mensaje, que al final era lo que quería. Tuvo que ujú, dejar de ser tartamudo, que ahora en nuestro sistema le dirían a un niño que es imposible, ¿no? Y hay ejemplos de gente que lo ha logrado. De hecho, él inventó una técnica que se sigue usando hasta ahora, que es de colocarse unas piedritas en la boca, como unas pelotitas en la boca, y ahí practicar para educar a la lengua. Entonces, es muy, digamos, como natural. La fórmula viene en que cuando nosotros tenemos una misión muy importante que hacer, normalmente venimos con una debilidad para poder lograrlo. O sea, no sé si tiene que ver con el hecho de merecérnoslo, porque es como de, ok, si tú vienes a dar el mensaje, vas a venir con vergüenza y con ajá, timidez. Y yo fui uno también, todo lo que tú me estás contando, me sentí muy identificado. Yo también fui el que parecía el raro del grupo o el que no se reía de los chistes que eran de meterse con alguien, de hacerle daño a alguien, no me reía, entonces todo el mundo, ¿sabes? Los niños tenían que reírse porque si no, no entraba en el grupo. Entonces sí me sentí muy, muy identificado con tu historia porque sí tenemos mucho que ver con eso. Si nosotros venimos a dar un mensaje, a comunicar y tenemos que hablar en público y eso puede causar mucho terror, ten en cuenta que la mayoría que habla hoy en público pasó por eso, ¿sabes? sí, Lo que tú estás pasando. Entonces es muy natural y no, yo lo veo como que es una fórmula para nosotros ser fuertes y ganárnoslo antes de hacerlo, ¿sabes? No venimos listos para eso. no, Entonces tiene mucho sentido de que hayas pasado. Y me inspira mucho tu historia, Luz, porque la verdad es que yo creo que yo he sido más temeroso en atreverme a hacer cosas como tú, que has hecho tantas. Ok, yo me he atrevido a hacer unas que otras, pero tú cada vez que ves un miedo vas por él y te vuelves una experta en la teoría, en la materia y en todo. Y entonces después hasta te invitan a que seas maestra de lo que aprendiste. Y para mí esa es la fórmula. Entonces me sí, encantó tenerte aquí, Luz, me encantó conocerte. Vamos a tener conexión pronto. Ojalá, ¿sabes qué me gustaría que hiciéramos? Me gustaría que hiciéramos un live por Instagram en algún momento. claro, ¿Ok? sí, Porque claro, ahí, claro, porque ahí los dos vamos, yo voy a estar muy activo dentro de poco, voy a tener un tipo de contenido nuevo. súper. Entonces, ahí veámonos. Algo que te quería decir, ¿quieres que las personas te sigan en alguna red social o que te busquen en algún lado? Sí, podría ser en mis redes sociales, Glow Flow Method, que es el método que estoy creando ahorita y vengo como trabajando en pulir las cosas que quiero, que ya estoy enseñando, de hecho, pero todavía no he llegado al producto final, estoy mejorando poco a poco. Entonces se llama Glow Flow Method, mi página en Instagram, yo también estoy en TikTok, en YouTube no tengo tanto contenido, pero ahí tengo mi página que también pienso empezar a crear más contenido por allá. Entonces, todos se llaman igual, Glow Flow Method. Ujú. Ok, entonces mándame los links de tu página Ok, web, de tu canal de YouTube y todo lo colocaremos aquí abajo en la descripción. muchas Entonces gracias, nos vemos demasiado. pronto, me encantó conocerte, un abrazo. Igualmente, demasiadas gracias. Espero que hablemos pronto. Dale pues, chao, Gracias. gracias. Chao, chao.